hoy, 29 de agosto de 2020. Hoy la Sagrada Liturgia recuerda el martirio de San Juan Bautista. Pidamos al Señor un amor tan grande que seamos capaces de dar nuestra vida por Cristo y de dar nuestra vida por la verdad del Evangelio. Vayamos jubilosos al altar de Dios, al sagrado altar nos guíen. A ofrecer el sacrificio que le da gloria infinita. Vayamos jubilosos al altar de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor de tu Hijo con su nacimiento y con su muerte, concédenos que así como él murió mártir de la verdad y la justicia, así también nosotros luchemos con fortaleza por confesar tu enseñanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Fíjense en su asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar a lo poderoso. Aún más ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A Él se debe que ustedes estén en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Y así como está escrito, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. En los pueblos, los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en el tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó los otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, gané otros 5. Y su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, gané otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como fuiste fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eras exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento debajo de la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabías que cosecho donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento a este y dénsenlo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya terminando la lectura ordenada del Evangelio de San Mateo y fíjense cómo se han puesto exigentes los evangelios. Ojalá mientras proclamábamos esta página del Evangelio de San Mateo, algunos de ustedes se hubieran dicho por lo menos: uy, qué miedo. Porque la verdad es que este Evangelio es para todos nosotros, sin importar lo que tengamos que hacer en esta vida, aparentemente pequeño o aparentemente grande. Este Evangelio es para que, si recibimos 5 talentos, produzcamos al menos el doble, 5 más, o si recibimos 2, o si recibimos 1.
El problema del que tiene un solo talento no es que lo tiene, no es que sea poquito, porque el Señor está dispuesto siempre a ayudar en todo. Al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. El problema no es tener poquito. El problema es fingir que uno no sabe que es un ser humano, porque de eso se trata. El problema es ese. Cuando somos seres humanos sabemos que estamos hechos para crecer, no para estancarnos. Sabemos que Dios nos dio una inteligencia capaz de conquistar los mundos y un corazón capaz de amar hasta el extremo. Un corazón que, por ejemplo, San Juan Bautista nos ha dicho hoy con su martirio, puede comprometerse hasta el final, hasta dar la vida por las causas más nobles. En el caso de Juan el Bautista, terrible, porque como ustedes recuerdan, se trataba de la mujer del rey, que él había tomado de manera ilegítima, y que Juan el Bautista le advertía, así no es la cosa con el matrimonio. Esta señora se enojó tanto que en una fiesta en la que su hija bailó, cuando el rey, ya cogido por los tragos y por la parranda, recibió con gusto a la niña que había bailado y le preguntó a ella qué podía hacer en su favor, ella, consultando con la madre perversa, pidió la cabeza de Juan el Bautista y le fue dada. Juan murió por Cristo porque murió por la pureza del matrimonio, porque murió por la verdad de la palabra de Dios. En fin, que Juan nos muestra la grandeza de un ser humano capaz de comprometerse hasta el final en las causas nobles y grandes. Y así nosotros, cuando vemos la parábola de los talentos, debemos decir, bueno, a mí me toca crecer. A veces se disculpa uno, es que yo soy muy pequeño, es que yo soy muy pobre, es que estoy muy enfermo, es que estoy muy viejo, es que a mí no me dieron esto, es que a mí no me dieron aquello. Y entonces en la primera lectura San Pablo nos recuerda que es que nadie en esta iglesia vino de otra parte que de los pequeños y los pobres de la tierra, de los que somos limitados. De tal manera que a todos nos corresponde, para la gloria de Dios, producir el máximo con lo que tenemos. Y volviendo al asunto, está uno muy enfermo, se siente muy viejo, o muy pobrecito, o que nadie lo escucha, atención, porque a veces es precisamente en esas circunstancias en las que más se puede producir. También reflexionando a la luz de la primera lectura, los que se inflan en la comunidad cristiana, los que se sienten grandes e importantes, aunque sean clérigos, los que se sienten grandes e importantes normalmente no tienen tiempo ni para Dios, ni para la oración, ni para las cosas importantes del Evangelio, que son la justicia, la misericordia y la caridad. En cambio, si uno aparentemente es lo más pequeñito en la iglesia, pero vive relaciones de justicia con los que lo rodean, es capaz de tolerarlos a todos y de darles buen ejemplo, vive dando más de lo que recibe, es decir, vive en la caridad, y hace su oración todos los días confiadamente ante Dios nuestro Señor, perseverando en el amor, buscando el rostro de Dios siempre con más ahínco, ese es mucho más grande y mucho más perfecto y produce mucho más que el que aún ataviado con vestiduras que podrían ser rituales, está lejano, simplemente preciso porque es muy importante. Dios nos libre de vivir en la iglesia una relación que no corresponde. Y recordando lo que desde ayer nos anuncia Pablo en la carta a los Corintios, todo depende de Cristo, que es la fuerza de Dios aún en la debilidad, crucificado. Y es la sabiduría de Dios aún en el momento de la muerte, que es la solución y no la disolución.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por los dones que te presentamos, concédenos, Señor, aquella rectitud en tus caminos que San Juan Bautista, voz que clama en el desierto, enseñó con su palabra y selló valeroso con su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdaderamente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, por cuyo precursor, San Juan el Bautista, a quien consagraste con destacado honor entre los nacidos de mujer, alabamos tu magnificencia. Al nacer, Él proporcionó muchas alegrías y antes de ser dado a luz, ya había exultado por la llegada de la salvación humana. Él fue el único entre los profetas que señaló al Cordero de la Redención. Bautizó además al mismo autor del bautismo, que santificaba entonces las aguas corrientes, y al derramar su sangre mereció ofrecerle el supremo testimonio. Por eso con las virtudes celestiales en la tierra siempre te alabamos, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan,
Y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí, digno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Contestó Juan el Bautista, Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. En este momento, quienes nos siguen por las redes, hagan su comunión espiritual con mucha devoción. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, al recordar el martirio de San Juan Bautista, venerar el misterio de los sacramentos de salvación que recibimos y gozarnos en los bienes más elevados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerden, por favor, que todos somos promotores del cumplimiento de los mandamientos y que mañana, por ser domingo, a todos nos obliga el tercero de la ley de Dios, santificar las fiestas. Así que, por favor, desde ya inviten a todos los miembros de su familia y ojalá todos sus contactos a la participación, aunque sea por estos medios, en la Santa Misa. Nosotros la ofrecemos aquí los domingos a las 12 en punto de la mañana, pero pueden unirse a cualquier celebración de las muchas que hay también por medios electrónicos. En algunas parroquias, gracias a los decretos recientes del señor presidente, comienzan los servicios, pero nos toca pedir a todos una gran prudencia para que observen con paciencia las normas que
por lo menos por cuanto hemos oído, serán habituales durante el mes de septiembre entero, es decir, el distanciamiento social, un número muy reducido de personas en cada templo y, por supuesto, los otros cuidados que cada uno de ustedes con este tiempo de pandemia ya conoce. En algunos municipios los alcaldes tienen todavía la posibilidad de no permitir la apertura de los templos, de acuerdo con las estadísticas que maneja el Ministerio de Salud, y si se considera oficialmente, es decir, a nivel nacional, que el municipio es un municipio de alto riesgo. De lo contrario, normalmente hablando, la mayoría de nuestros municipios podrían abrir los templos. A quienes no pueden asistir a la Santa Misa porque tienen todavía grandes temores o porque los templos no están abiertos o porque tienen condiciones de preexistencias médicas que los pueden poner en riesgo, les recuerdo de estar muy atentos, de celebrar por estos medios también con mucho decoro la Santa Misa y por favor, con toda humildad les digo también, no olviden mandar a sus párrocos la ofrenda que corresponde al domingo. Recuerden que las parroquias han hecho un gran esfuerzo para sobrevivir, para mantener los empleados, pero han tocado fondo. La mayoría de ellas ya no tiene recursos. Así que por favor, y con toda buena voluntad, sin necesidad ni de oír, ni de proferir ninguna palabrita por ahí que no funcione bien, enviar discretamente, pero muy generosamente su ofrenda a su propio párroco. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.